buenos días a todos. Me siento muy feliz y muy honrada de estar hoy con ustedes porque tal vez no lo saben, pero también fui CEO de United Way. Así que he sido testigo de primera mano de la ambición de esta organización y del faro que representa Costa Rica para inspirar a toda nuestra región y a mi país. Y creo que hoy es un día para hacerse preguntas muy importantes, porque los aniversarios abren puertas que nos enfrentan a retos del futuro. Y estamos viviendo un momento especialmente interesante. Un momento en donde tal vez la pregunta que uno se haría en estos momentos específicos para una organización de las características de AED es: ¿qué significa el capitalismo consciente? ¿Qué significa la responsabilidad social en un entorno cambiante como el que estamos viviendo en estos momentos? Y como es una pregunta que pareciera ambigua, pero es una pregunta personal, quiero arrancar con esta pregunta, y es: ¿qué tan exponencial es cada uno de ustedes en este 2022? Y para esto quiero que se den la oportunidad de cerrar un momento sus ojos y transportarse al pasado y enfrentarse a una pregunta como esta. Hola, soy Ana María, soy Olga, soy Luis Javier, soy Fernando. Cuando tenía 8 años, mi superpoder era. Hoy, mi superpoder es, y el factor crítico para lograrlo ha sido este. En mi caso, cuando yo tenía 8 años, mi superpoder era la aventura. Me encantaba explorar, montarme a los árboles, hacer gimnasia olímpica. Hoy, mi superpoder es abrazar la ambigüedad. He aprendido a viajar ligero. Y al aprender a viajar ligero, he hecho un esfuerzo enorme que me ha permitido también acompañar a navegar la ambigüedad a muchas organizaciones como las que hoy están presentes. El factor crítico para lograrlo ha sido precisamente desprenderme, ver las oportunidades y atreverme a vencer el miedo para abordar nuevos retos. Y en ese escenario, aunque parece fácil, no lo es. Es difícil, y es difícil porque aunque nuestro potencial exponencial es enorme, la realidad es que con los años todos tendemos a encontrar patrones de éxito. Y esos patrones de éxito nos llevan a un escenario de linealidad, donde preferimos seguir navegando lo conocido y hacer pequeñas mejoras incrementales. Pero el problema frente a esa posición es que esa ya no es una opción. Y ya no es una opción porque estamos viviendo un mundo tremendamente cambiante. De tal manera que nuestro éxito pasado no necesariamente se replica de las mismas maneras y no necesariamente da respuestas a los retos que tenemos que enfrentar. Ese concepto de exponencialidad que hoy está en boca de todos y que pareciera ser más bien un concepto intuitivo que nos cuesta definir, realmente está avanzado en un ejercicio de observación científica que debemos a Gordon Moore. Gordon Moore tuvo la ventaja y la oportunidad de estar en las primeras etapas de crecimiento de las tecnologías exponenciales y específicamente de la ciencia computacional por allá en los años 1975. Y evidenció un fenómeno maravilloso. El fenómeno que evidenció era que efectivamente los microchips que daban lugar a los circuitos integrados, que en el mundo de la computación equivalen a lo que podría ser la célula en relación con nuestro cuerpo, tenían un comportamiento y un patrón sistémico. La capacidad de duplicar su procesamiento en periodos de 18 a 24 meses y al mismo tiempo la capacidad de disminuir su precio. Pues bien, Gordon Moore nunca imaginó que ese fenómeno iba a durar más de 20 años y hoy en día sigue siendo una regla.
De hecho, hemos visto y enfrentado la crisis de la cadena de suministro global por los microchips. Y es precisamente porque el nivel de sofisticación que esa industria ha alcanzado es tan tremendo que sigue teniendo factores de desempeño increíbles. Ahora, esa aceleración tecnológica fue lo que dio lugar al concepto de exponencialidad. Y ese concepto de exponencialidad tecnológica es el que está acelerando minuto a minuto todas nuestras vidas. Así que bienvenidos al día más lento del resto de su vida. Y ese día más lento del resto de su vida no solo está influenciado ahora por la ciencia computacional, sino por otras variables que están incidiendo en aún más aceleración. De hecho, el paradigma del hardware ya no lo es, porque el software ha venido a cumplir muchas de las funciones que hacía el hardware. De hecho, la compañía SpaceX rompió ese paradigma. Cuando se producían los cohetes espaciales por la NASA, producir un solo cohete generaba costos alrededor de $200 millones. Lo que ha hecho SpaceX hoy es ser capaz de fabricar un cohete con tan solo $80 millones, pero con la característica específica de que el Falcon 9 ya se ha reusado más de 9 veces. Es decir, que se ha incrementado en 25 veces la eficiencia y la capacidad de acelerar nuestra carrera hacia el espacio, un sueño al que al parecer habíamos renunciado. Pero ahí no acaba todo, estamos frente a una revolución biotecnológica. El día en que pudimos crear el mapa del genoma humano, un gran avance para la humanidad ocurrió. Porque si lo quisiéramos ver de alguna manera, la biotecnología es la computación de la vida. Este año, fue uno de los años más importantes para la historia de las ciencias de la vida. Porque esa imagen que ustedes están viendo en la pantalla no es otra que la del proyecto AlphaFold. Y lo que representa es la manera como se desdoblan las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que hacen parte de precisamente las combinaciones que permiten construir los aminoácidos y entender la cadena de la vida. Y AlphaFold lo que ha hecho es, a partir de un sistema de inteligencia artificial, poder predecir cómo se van a desdoblar estas proteínas, lo cual significa una revolución para las ciencias de la vida. Imagínense solo lo que puede pasar en el mundo de la farmacéutica con este tipo de adelantos. Hoy tenemos una base de datos que tiene 200 millones de proteínas decodificadas y a la cual cualquier grupo científico podría acceder para hacer las simulaciones de caso. Y al mismo tiempo también estamos viviendo la computación cuántica. El año pasado, algunas organizaciones como Alphabet, la organización insignia de Google en innovación, anunciaron la supremacía cuántica. Es decir, la posibilidad de que una de estas grandes computadoras operaran de manera funcional. Eso es una revolución al mundo de la ciencia computacional que está apalancada en criterios binarios, porque la computación cuántica, al apalancarse en la física, permite habilitar que el sistema operativo de este computador pueda poner en marcha distintas hipótesis al mismo tiempo para encontrar la resolución a un gran problema, como podría ser cómo podemos hacer habitable la vida en el espacio y todas las variables que hay detrás de eso. Así que precisamente esa aceleración es lo que nos está retando en estos momentos. Y es una aceleración que además, a diferencia de los inicios de esta gran revolución, es convergente. Es decir, que es el producto de la superposición de muchas tecnologías en un mismo lugar, que son capaces de generar soluciones que superan incluso los límites de nuestras propias industrias. Lo más interesante es que mucho más allá de las tecnologías, cada gran revolución tiene una idea humana, una necesidad, la pasión de un grupo de personas por querer resolver un problema. Muchas tecnologías se han quedado guardadas en un cajón durante años, hasta que nosotros como especie hemos dicho, las necesitamos. Por ejemplo, el computador fue realmente una concepción
bastante teórica o incluso de aplicación industrial, que se revolucionó el día que pudimos entender que podíamos tener computadores personales o email. O en el caso de la robótica, el día, a pesar de que llevábamos hablando muchísimo de robótica y sobre todo de una robótica apalancada en los humanoides, el día que tuvimos la emergencia en Fukushima y que el gobierno japonés tuvo que enviar ingenieros a la muerte para evitar una crisis nuclear, se generó toda una oleada de transformaciones en la robótica a partir de los robots funcionales. Y lo mismo ha pasado con la biotecnología. Al final la biotecnología estaba sustentada en documentos científicos durante muchos años, pero solo el día que Barack Obama sacó un cheque gigante y dijo, vamos a hacer el mapa del genoma humano, hizo un cambio en la humanidad. Otras cosas han pasado. El Internet de las cosas es tal vez una de las tecnologías más básicas que hay, porque es una tecnología apalancada en sensores. Y solo se generó una gran revolución el día que pudimos entender que juntando 5G, que juntando tecnología láser, que juntando inteligencia artificial, podíamos contar con vehículos autónomos. Igual ha pasado con la impresión 3D, que por muchos años pareció más allá que cualquier cosa un juego. Pero el día que el equipo de la estación espacial entendió que la solución para superar los costos de transporte de materiales al espacio podría superarse enviando una impresora 3D y el filamento respectivo, cambiaron las reglas de juego y el sueño de lo que podía ser la exploración espacial. Y más recientemente, pues lo hemos vivido con la realidad virtual. Durante la pandemia aceleramos más que los últimos 40 años en tecnologías inmersivas. De hecho, los dispositivos de acceso se agotaron durante la pandemia y el avance en los estándares ha sido tremendamente acelerado. Por eso es que nos estamos retando y ese reto ya no es un reto que está por fuera de las industrias. De hecho, la tecnología hoy es transversal. Sería difícil pensar que existe una industria tecnológica en estos momentos, cuando realmente lo que está pasando es que todas las industrias se están transformando. No a la misma velocidad, pero hoy que estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, me ilusiona enormemente mostrarles esta gráfica en donde pensar en una educación accesible para todos, salud para todos, habitabilidad para todos, es una posibilidad y acceso a servicios financieros para todos. Estas industrias que están en el Next Frontier no tienen más tiempo y es muy probable que en América Latina, en los próximos 10 años, podamos ver un fenómeno que hasta ahora solo lo hemos visto en las revistas de negocio. El hecho de que empresas de base tecnológica reemplacen a las empresas tradicionales de nuestra industria. Entonces, no tenemos tiempo. No es una cuestión solo de sostenibilidad, no es una cuestión solo social, es una cuestión de sobrevivencia y permanencia en el mercado de sus empresas, porque las soluciones están a la vuelta de la esquina. Y es opción de ustedes decidir si van a ser protagonistas de este juego o no. Entonces, lo bonito y lo emocionante de este mundo de oportunidades es que hoy la cadena de triple valor o de valor compartido parece que se está rompiendo. Parece que lo que queremos y lo que está pidiendo el mundo y lo que están demostrando las industrias es que podemos tener empresas que tienen a los ODS como centro de su propósito. Veamos algunos ejemplos de transformación. En la cadena de producción de alimentos, sin duda el paradigma en el que nosotros hemos vivido durante años es el reto de producir alimentos, transformarlo y ponerlos en el mercado. Pero hoy en día, gracias a las tecnologías, tenemos la oportunidad de planear y optimizar la demanda, de producir alimentos en el campo, pero también tener agricultura vertical, poder tener alimentos de proteínas de base vegetal o poder tener proteínas de laboratorio u otros alimentos de laboratorio también.
En el ámbito de la transformación, estamos viendo cómo la biotecnología, por ejemplo, a través de los bioreactores, está creando procesos trazables y sostenibles y acelerados en la producción y transformación de alimentos. Y también estamos viendo cómo estamos transformando la industria de los alimentos a un entorno personalizado a partir de la nutrigenómica, donde podremos comer no solo lo que es bueno para el planeta, sino lo que es bueno para cada uno de nosotros y para nuestra salud. También estamos viendo empaques comestibles, estamos viendo una transformación del marketing con e-grocery, con cocinas ocultas, con restaurantes automatizados y, por supuesto, procesos de reciclaje de alto nivel en las cocinas industriales. Entonces, no es una opción seguir pensando en esto. Y quiero traerles un ejemplo. California Culture es una compañía que nació, como su nombre lo dice, en Estados Unidos, en donde hay una costarricense que debe ser famosa por todos ustedes y conocida, que es Maricel Sáenz, y que se ha puesto como propósito crear chocolate y cacao sostenible. Es decir, chocolate y cacao de laboratorio, sin necesidad de deforestar el medio ambiente, sin necesidad de trabajo infantil. Es un gran reto, pero obviamente también nos pone muchas preguntas éticas también acerca de las denominaciones de origen controlado y acerca del futuro de los agricultores en el mundo. Pero veamos otro ejemplo, salud. Salud es una industria que ha gastado más del 96% de sus esfuerzos en resolver las enfermedades cuando se manifiestan. Es decir, que más que un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedades. Y lo que está pasando en este momento, gracias a los avances de genómica, que por supuesto son los más exponenciales. Yo les he dado algunos ejemplos de exponencialidad, pero en donde más exponencial somos es en la longevidad. Solo en términos lineales, nuestra expectativa de vida incrementa en aproximadamente 3 meses cada uno de los años. En la exponencialidad es probable que con una sola prueba predictiva de salud podamos expandir nuestra expectativa de vida en 6 años. Y ya hay organizaciones que lo están demostrando. Total, lo que está pasando con esta industria, que tiende a ser más predictiva que reactiva, es que vamos a tener a las personas como eje central y tomadores de decisiones sobre su propia salud. Porque aunque hemos creído algo que no es cierto, los accionables de la salud realmente dependen de nosotros y no de nuestros médicos tratantes, de nuestro estilo de vida, de lo que nos comemos. Así que se está generando toda una industria en donde más que cuidado directo, lo que vamos a tener es personas tomando decisiones y muchos emprendedores generando soluciones para darnos data, información que nos ayuden a gestionar nuestra salud adecuadamente. Y esto hace que la atención integral vaya a ser una excepción, que el cuidado vaya a ser una excepción y que de hecho el cuidado pueda estar mucho más enfocado a aumentar nuestras habilidades, por ejemplo, a través del reemplazo o de la amplificación, en un sistema de salud que promete ser personalizado y en un sistema de salud que seguramente nos ofrecerá muchos riesgos dinámicos para ofrecernos nuestras pólizas. Este es un ejemplo que les quería traer, es Arcángel AI, una startup colombiana que se ha propuesto liberar a 1 billón de personas de enfermedades prevenibles. ¿Cómo lo está haciendo? Con algorítmica y con reconocimiento de imágenes. Lo que hacen ellos es generar, identificar patrones de cómo, por ejemplo, se ve en el microscopio una enfermedad. Y sin necesidad de abordar las costosas pruebas de laboratorio que requieren muchos reactivos, ellos tienen una capacidad de predicción altísima. Ya lo han aprobado en enfermedades como, por ejemplo, la leucemia, que es el proyecto que realizaron con UNICEF. Veamos otro ejemplo, y hemos hablado mucho de sostenibilidad y de cambio climático en esta mañana. La industria energética básicamente ha concentrado sus esfuerzos en explorar o en crear energía
en almacenarla, en transportarla y en venderla. Pero el desafío del Climate Tech nos está llevando a nuevas dimensiones, procesos asociados a la descarbonización, la reforestación, la descontaminación, por ejemplo, de los mares, lograr las emisiones ceras, captura de carbón y la creación de incentivos que incluso hacían parte del inicio de esta reunión cuando decíamos que este evento era carbón cero. Y al mismo tiempo estamos impulsando energías renovables, sistemas de control para digitalizar realmente cada uno de los puntos, microredes, y sobre todo estamos haciendo un esfuerzo tremendo en transformación de industrias que son altamente contaminantes, como la movilidad, la manufactura o la infraestructura. Un ejemplo de estos que quería traerles es Dendra System, una startup nacida de Singularity que promete ser la plataforma para la gestión de la restauración de los ecosistemas a partir del uso de drones que usan básicamente para mapear los territorios, identificar las mejores oportunidades de reforestación y con estos drones magníficos y gigantes lanzar bombas de semillas que permiten posteriormente ser monitoreadas para poder medir el efecto directo de las acciones que ellos desarrollan. Pero vayamos a otro tema que nos apasiona también, y es la educación. La educación es básicamente un sistema que hemos creado para, durante mucho tiempo, identificar alumnos, educarlos y egresarlos. Y que hoy está generando una versatilidad de opciones que se adaptan a la capacidad y a las necesidades de cada individuo, a partir de modelos de suscripción, a partir de modelos de pago por aprender, a partir de modelos que están apalancados también en el pago por resultados o en los nanogrados. Y algo que me apasiona de EdTech es la oportunidad de hacer ingeniería de aprendizaje, de entender y diagnosticar cómo aprende cada uno de los alumnos y cómo puedo generar estímulos para poderlos acompañar efectivamente a partir, por ejemplo, de sistemas como los tutores virtuales o los contenidos digitales, y a crear experiencias de aprendizaje increíbles en donde la gamificación y aprender jugando, por ejemplo, ya son una realidad. Y por último, la oportunidad de tener aprendizaje a lo largo de la vida, lo cual está poniendo en jaque los sistemas de aprendizaje tradicional, porque estamos hablando de aprendizaje entre pares o de aprendizaje híbrido o de aprendizaje integrado al trabajo, en donde pareciera que la tendencia es que ustedes, las empresas, son los educadores del futuro. Otro ejemplo de este es Hotmart. Hotmart es una plataforma de creadores que se ha propuesto transformar creadores en emprendedores. Un espacio maravilloso como muchos más en el mundo que están habilitando herramientas para que todo aquel que tiene un talento pueda compartirlo fácilmente, pueda encontrar una audiencia, pueda habilitar medios de pago, pueda contar con una plataforma escalable para tener cientos, miles o millones de oportunidades para enseñar, lo cual nos deja un mensaje de fondo tremendo, y es: en el futuro no habrá lugar para los profesores malos. En un futuro transparente no habrán profesores malos. Y por último, la industria financiera, una industria que ha luchado enormemente por dar acceso a la inclusión financiera a partir de la educación durante años. Y los jugadores de fintech están rompiendo ese paradigma a partir de figuras hiperdiversas, donde el microlending, donde el peer-to-lending, donde los microcredits son una realidad, donde podemos a partir de la algorítmica generar predictores para identificar fraude y para también identificar y crear scorings de créditos automáticos, donde estamos hablando de neobancos, pero también estamos hablando de open banking para facilitar las transacciones de los grandes jugadores del sector financiero, y donde el control y la autoridad de los sistemas se está revolucionando a partir de conceptos como las organizaciones descentralizadas autónomas, las tokenizaciones, los tokens fungibles y los tokens no fungibles, y por qué no, las criptomonedas. Betterfly es un orgullo para América Latina, una compañía que es el primer o la primera cebra que tenemos en la región, es decir, la primera
empresa de base tecnológica con propósito. ¿Qué está haciendo en un sector dificilísimo que es el sector de los seguros? A nadie le gusta pagar seguros. Inspiran a las personas para que encuentren su mejor versión. Inspiran a las personas para que tomen decisiones de cuidado que inciden en el valor de las pólizas, que dan incentivos que permiten que las compañías vinculen a sus compañeros, a sus empleados y generen más engagement. Y hacen donaciones enormes al sistema filantrópico y de bien social a partir de la mejor eficiencia en el uso de las pólizas. Entonces, ¿de qué magnitud es esto? Es una magnitud tremenda, porque aunque nosotros habíamos estado muy quedados en comparación con el resto del mundo, la realidad es que en el 2021 cerró nuestra región con 42 unicornios y una cebra. Pero lo que es muy interesante, si nos acordamos del concepto de exponencialidad, es que este fenómeno no va a parar. Y estas compañías que estamos viendo en la imagen son compañías que ya están muy cercanas a tener una valoración muy alta y a entrar al club de los unicornios. Solo en mi país, que tenía un solo unicornio, ya tiene 2, hay 20 en lista de esperas, en temas de habitabilidad, en temas de finanzas, en temas de educación. Así que esto es un fenómeno imparable. Y aunque hemos venido hablando de estrategia y de la necesidad de repensar el propósito de nuestras industrias, tal vez muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el camino que mi organización debe seguir? Y ese es el siguiente punto que quiero mostrarles. Tenemos que ser capaces de ser organizaciones ágiles y romper el paradigma de control, porque este juego solo se gana a partir del liderazgo. Y por eso quería traerles esta imagen. Esta imagen son las famosas bolas de marfil, un desarrollo artístico que se empezó a desarrollar en el siglo X chino y que tiene la particularidad de que son una sola pieza. Es decir, que los artesanos deben empezar a tallar estas bolas desde adentro y empezar a darle movilidad. Al final hay bolas de marfil que tienen hasta 40 piezas por dentro, con total movilidad. Eso es parecido a la tarea que necesitamos que ustedes hagan. Una tarea de artesano que requiere empezarse a construir de arriba hacia abajo y que requiere una armonía tremenda, porque tanto sus organizaciones tienen que desarrollar habilidades como las personas que hacen parte de ellas. Si ustedes necesitan tener visión de crecimiento en su organización, las personas también tienen que ser capaces de ser muy reflexivas para entender qué es lo que está pasando. O si queremos ser innovadores, tendremos que tener personas creativas. Y esto es un balance tremendo que alguien hoy me decía y me contaba una historia de cómo pasar una acróbata de un lado al otro. Si yo no me suelto, no llego. Eso mismo está pasando en las organizaciones. Si ustedes invierten en sus personas y sus organizaciones no cambian, simplemente ellos van a ir a buscar las respuestas en otros lugares. Si su organización se transforma y sus personas no cambian, simplemente no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué fue tan importante la pandemia? Porque la pandemia nos permitió confrontarnos y saber a dónde estábamos parados cada uno de nosotros en un momento de verdad. Y por eso la imagen que les quiero traer es esta, porque los expertos decían que el desempeño económico de las empresas durante la pandemia iba a ser una U, es decir, que inicialmente todo el mundo iba a verse golpeado por los efectos, por ejemplo, de las cuarentenas, pero la realidad fue que pasó una K. Hubo empresas que nunca pararon de crecer, hubo empresas que no han parado de crecer, y hubo empresas que repuntaron. Y sin duda esto tiene que ver con el nuevo oro, y el nuevo oro son los datos, pero en el mundo de la gestión empresarial el nuevo oro es la adaptabilidad. Entonces no solo estamos hablando de industrias que se están transformando, estamos hablando de organizaciones que tengan el poder y la capacidad de adaptarse a los nuevos retos y que, como dice Nicolás Taleb, sean capaces de ser antifrágiles, de resistirse a la adversidad, de reaccionar ante los retos que estamos viviendo y aprovechar
la enormidad de industrias y de oportunidades que les he mostrado en los slides anteriores. Para esto necesitamos de ustedes el mayor coraje. Necesitamos que sean líderes 10X, líderes que son capaces de leer su entorno y entender a cada una de las personas que hay detrás de sus equipos de trabajo, pues paradigmáticamente los que más sufrieron en la pandemia fueron las nuevas generaciones, porque viven solos, porque se están enfrentando a tal vez su primer empleo y no tienen la oportunidad de tener un líder al lado. Así que estamos hablando no de un liderazgo generalizado, masivo, sino de un líder que necesita comunicarse con los miembros de su equipo día a día de manera personalizada. Y que además, en lugar de estar pensando en el driver que nos inspiraba cada uno de nuestros días, que era la productividad, estará teniendo que pensar primero en su capacidad de adaptarse a los retos y segundo, en la capacidad de aprender a tomar nuevas decisiones y darle mucha seguridad emocional a todos los equipos que tiene detrás y que están exigiendo mantener los estándares de trabajo remoto. Lo cual significa que ustedes van a tener que ser capaces de cuestionarse a sí mismos y entender que su modelo de liderazgo puede ser uno en condiciones normales y otro en condiciones de riesgo, que van a tener que pasar de ser superhéroes a líderes humildes, que van a tener que pasar de la localidad a la globalidad, por ejemplo. Y al mismo tiempo, las personas también están enfrentándose a un reto tremendo. Y ese es el último punto del que quiero que hablemos. Y es que estamos hablando de adaptabilidad, estamos hablando de upskilling y reskilling en cada una de sus compañías. Pero la realidad es que el sistema en el que nosotros crecimos se parece a este elefantico, la historia del cerrojo del elefante bebé al que le ponen este artefacto cuando está pequeño y al final él cree toda la vida que sigue teniendo el cerrojo y no se va a ninguna parte. Eso es un poco lo que está pasando con nuestras personas. Queremos que sean innovadoras, queremos que sean creativas, pero no les enseñamos a hacer esto. Total, hay un reto tremendo de coaching, de acompañamiento de cada uno de los líderes, donde tenemos que avanzar en nuestro autoconocimiento, en nuestra autogestión. Si el nuevo oro es la adaptabilidad, el nuevo oro de las personas es la capacidad de autogestionarse y de aprender por sí mismas. Y ese es un rol en donde ustedes van a tener que jugar un papel protagónico para poderle ayudar a cada persona a que encuentre su propósito en la vida, qué quiere, para qué es bueno, cómo puede ganar dinero haciendo lo que hace. Y por último, mensaje. Esto los pone en un reto tremendo que se enunciaba anteriormente y es, ¿qué va a pasar si mi empresa no le ofrece a las personas las cosas que necesitan? ¿Qué va a pasar si el propósito de mi empresa no coincide con el propósito de las personas? Ahí está la respuesta a la gran renuncia. Al final, no solo necesitamos hacer upskilling y reskilling, necesitamos traer personalidades proactivas que tal vez nuestras organizaciones no tienen si queremos generar un gran cambio. Pero el problema con las personalidades proactivas es que así como hacen mucho bien y tienen gran capacidad de adaptarse a cualquiera de los retos que ustedes les pongan, también son altamente deseables y por eso cuando no encuentran lo que están buscando se produce la gran renuncia. La buena noticia que les tengo es que en este estudio que se hizo precisamente en el sector de turismo, uno de los más golpeados en la pandemia, se descubrió que cuando tenemos personas de este talante que las rodean en la organización para acompañarlas en su propósito a través de sus compañeros de trabajo y de sus jefes, la rotación no se da. Así que hay esperanza. Y el mensaje que les quiero dejar de acá es dos recomendaciones finales. Es este barquito que vemos acá, es tal vez un símbolo de muchas cosas que están pasando en las organizaciones con la transformación digital. Estamos llenándola de curitas, de bandas, un barco que se va hundiendo. Y el mensaje que les quiero dejar acá es comprar tecnología o hacer capacitaciones no va a hacer que sus compañías se transformen ni lleguen a crecimiento de 2X. Necesitamos, además de eso que es muy importante, del liderazgo top-down,
porque una transformación tan radical como la que estamos viviendo solo va a arrancar a partir de líderes como ustedes. Y al mismo tiempo tenemos que pensar en el último objetivo de desarrollo sostenible, que tal vez no se vive explícitamente en las industrias, y es precisamente los derechos humanos y los derechos laborales, porque en esta gran transición tenemos un gran riesgo de dejar mucha gente atrás. Así que ustedes van a tener que ser estrategas para entender las fichas que mueven en su tablero, para crear los escenarios que necesitamos en los trabajos del futuro. Sin duda se van a crear muchos trabajos, pero tenemos que entender el orden. Y tal vez las primeras líneas es encontrar el interés de cada una de las personas. ¿Qué podemos automatizar que haga la vida de las personas más productivas? ¿Cómo esas automatizaciones pueden generar mayores ingresos para las personas? Y a partir de oportunidades, generar ahí sí la reposición e incluso el desplazamiento de las personas en estas cadenas de valor. Porque si no lo hacen así, van a estar destruyendo las oportunidades de muchas personas que no estuvieron preparadas para esta transición. Este es mi mensaje para ustedes el día de hoy. Ustedes son una organización que ha construido las bases de este futuro 25 años. Están listos para avanzar. Muchas gracias.